Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero compartir la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Por cuanto la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta para que sirvas al Dios vivo. Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo aquí en la tierra, vemos que impactó naciones, que impactó la tierra donde Jesucristo entraba. Los demonios salían corriendo, las enfermedades eran sanadas, curadas por el poder de Jesucristo de Nazaret. Pero vemos que en nuestra vida, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, dice la Escritura que Él derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay un significado poderoso e importante de que cuando le pusieron la corona de espinas a Jesucristo de Nazaret en la cabeza, vemos cómo derramó su sangre sobre su frente cuando pusieron aquella corona de espinas. El significado puede ser espiritual, pero lo vemos que fue un acto carnal cuando a él le pusieron esa corona, que se burlaban de él y decían que aquella corona representaba el rey de los judíos. Pero vemos que Satanás y sus demonios se estaban burlando de él, pero no entendieron aquellos hombres el significado de ese derramamiento de sangre cuando le pusieron la corona de espinas en la cabeza a Jesús de Nazaret. Y vemos cómo dice aquí Hebreos capítulo 9, versículo 14, que el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario limpiará nuestras conciencias, dice, de toda obra mala para que sirvamos al Dios vivo. Uno de los requisitos y uno de los secretos que Jesús nos dejó cuando Él derramó su sangre de su cabeza, cuando pusieron esa corona de espinas, era que esa sangre nos iba a limpiar de nuestra mente, nos iba a limpiar de nuestras conciencias, de toda obra del pasado, de toda obra muerta en nuestras vidas que nos impide servir al Dios vivo. Hay gente que no puede servir al Señor porque está viviendo en su vida antigua. Hay gente que no puede servir al Señor porque su mente está saturada de tantas cosas muertas, de tantas cosas sucias en su mente que no pueden, que impiden servir al Dios vivo. Pero vemos como dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, que Él nos limpiará con esa sangre nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Uno de los secretos de esa sangre cuando pusieron esa corona era que Jesucristo estaba representando esa corona que le estaban poniendo. Él estaba diciendo, esa sangre que yo derramé va a limpiar tu mente, va a limpiar tu conciencia para que tú me sirvas como yo quiero que me sirvas. Porque solo aquí en esta tierra el único que puede limpiar la mente del hombre es Jesús de Nazaret. Hay un pasaje bíblico que dice que tenemos que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa, para nosotros poder madurar, para nosotros poder tener una conciencia limpia, sirviendo al Dios del cielo, al Dios todopoderoso en esta tierra. Tú no puedes servir a Dios con una mente sucia. Tú no puedes servir a Dios con una conciencia sucia de todo lo que hiciste en el pasado que te viene persiguiendo y te viene atando. Pero Jesús dice que cuando Él le pusieron esa corona de espinas, derramó su sangre, estaba representando en su cabeza que Él nos iba a limpiar con su sangre la mente y los pensamientos, y nuestra conciencia iba a estar limpia para poder servir al Dios vivo en esta tierra. Así que si tú tienes una conciencia sucia, tienes una mente sucia delante del Señor, proclama esa sangre que fue derramada con esa corona de espinas para que tú puedas servir al Dios todopoderoso y Él te limpie de tu mente y de tu conciencia. Porque cuando tú sirves con la conciencia limpia, el apóstol Pablo dice, yo sirvo a Dios con una conciencia limpia. Cuando tú tienes la conciencia sucia y una mente sucia, te subes al altar una hora y después de que terminas de predicar o de cantar, vuelves a ser el mismo con una mente sucia. Es porque no has sido renovado en el entendimiento de nuestra mente. Y solamente Cristo Jesús, con ese sacrificio que le pusieron esa corona en su cabeza, nos está representando que Él nos va a limpiar nuestra conciencia y nuestra mente a través del derramamiento de esa sangre cuando le pusieron su corona de espinas.
Otro de los secretos que Jesús estaba expresando, vemos como el sacerdote Josué, vemos que Zacarías tiene una visión del sacerdote Josué, dice que lo vio sucio, pero vemos que aquel hombre se presentó y se presentó también Satanás para acusarlo, y vemos como el ángel de Jehová le dice: pónganle en una mitra limpia. Una mitra limpia era un listón que le ponían a los sacerdotes antes que decía santidad a Jehová. Lo que estaba representando ahí cuando Jehová le dice al ángel: pónganle en una mitra limpia, se estaba refiriendo a que pónganle una mente limpia, porque el sacerdote Josué estaba sucio de su mente y le cambiaron la mente. Hay gente que tiene que ser transformada en su mente y en sus pensamientos, y una conciencia limpia a través de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es para la renovación, es para la limpieza de nuestras vidas, del perdón de pecados. Cuando Jesucristo derramó su sangre, dice la Escritura que antes, en el Antiguo Testamento, los hombres mataban machos cabríos para el perdón de pecados del pueblo y de ellos mismos, pero Dios se enfadó, que dijo: voy a enviar a mi Hijo, el Cordero de Dios, para que sea crucificado, y cuando derrame esa sangre haga un pacto eterno que jamás va a ser quebrantado. Ese es el tercer secreto de la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario, que cuando Jesús entregó su vida y derramó su sangre, estaba haciendo un pacto sagrado y eterno que nadie lo iba a poder quebrantar. Y cuando estamos nosotros bajo ese nuevo pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por eso les dijo a sus discípulos: beben de esta sangre, que esa sangre de esta copa es mi sangre del nuevo pacto para remisión de pecados, que todo aquel que la bebiere será limpio de pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay otro punto muy importante que Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. Esa sangre, cuando fue derramada, fue un pacto que hicieron en el mundo espiritual con su sangre en la cruz del Calvario. Fue el pacto más poderoso que hay sobre la tierra. La sangre de Jesucristo, que toda la humanidad estamos bajo ese nuevo pacto. Pero Satanás es muy inteligente. Vemos cómo el brujo y el hechicero usan esos, sacrifican animales para hacer trabajos de pactos en contra de la iglesia y en contra de tu vida para destruir. Satanás sacrifica gallinas negras, gatos negros, derraman esa sangre haciendo un nuevo pacto. Pero nosotros estamos bajo ese pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramando esa sangre santa, sin mancha, limpia, para el perdón de nuestros pecados. No es cualquier cosa lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nos limpió nuestros pecados, nos limpió nuestra mente, nos limpió y nos lavó de todo pecado. Dice la Escritura que abogado tenemos para con Jesucristo. Abogado tenemos contra el Padre, a Jesucristo el justo, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Cuando Jesús nos lava con su sangre, el apóstol Pablo dice en Primera de Pedro, dice que somos rociados con la sangre de Jesucristo. Aún aquellos hombres, cuando lo estaban golpeando, que lo golpearon y le dieron 40 azotes, dice la Escritura que la sangre brotaba de la espalda, llagas se hicieron en su espalda, pero aquellos hombres, cuando empezaban a darle con ese látigo, vemos que brotaba esa sangre, y esa sangre salpicaba a los romanos que lo estaban golpeando. Aquellos hombres que le pegaban con esa vara, con aquellos ganchos, y arrancaban la piel, esa sangre salía y rociaba a esos hombres. ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo ahí Jesús? Señor, yo derramo mi sangre y los perdono de una vez y los lavo de lo que me están haciendo. Cuando Jesús le estaban pegando, Samaya, cuando Jesucristo le estaban pegando y arrancaban esos pedazos de sangre, esos pedazos de carne, la sangre salpicaba al que lo estaba golpeando, al romano, y ahí le estaba diciendo Jesús: yo te perdono, mi sangre te lava de lo que estás haciendo, todavía no me muero y mi sangre ya te está limpiando, mi sangre ya te está perdonando. Es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que si tú te sientes sucio, lleno de pecado, lleno de inmundicia, y tus ropas están sucias, ven delante del Dios del cielo, a Jesucristo el justo, al
Cordero sin mancha, que fue sacrificado en la cruz del Calvario por ti y por mí, el cual derramó su sangre por toda la humanidad y por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en esa cruz y derramó esa sangre, estaba diciendo: yo los he lavado con esa sangre en la cruz del Calvario. Aún aquel hombre que le picó la costilla aquí abajo a Jesús, dice que salió agua y sangre. Y dicen y narran por ahí que el hombre que le picó estaba enfermo de un ojo y le cayó esa sangre y recibió la vista a aquel hombre. La sangre en esta tierra tiene un precio muy grande. Cuando se derrama sangre, hay un poder, sea para brujería o para lo que sea. Pero cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él nos perdonó, Él nos limpió. Y aún aquel romano que lo golpeó con los 40 azotes, la sangre le salpicaba y aquel romano se limpiaba la cara. Y estaba diciendo Jesús: yo te perdono y te lavo de lo que tú estás haciendo conmigo en este día. Así que si tú eres un pecador, acércate a Jesús, que Jesús te quiere limpiar con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí nos limpia de toda inmundicia en la mente, en los oídos y en el corazón y en nuestra vida. Si tú te sientes que eres un pecador y estás sucio, Jesús está con las manos abiertas y te está diciendo: yo derramé mi sangre por ti y hoy te lavo mis pecados, para que el Espíritu Santo haga morada en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarte, para sanarte y para quebrar todo pacto de las tinieblas. Bendiciones. Nos vemos en la próxima.